Ya comienza Mujeres en Movimiento por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, ya estamos de nuevo al aire de Sama con Mujeres en Movimiento. En la jornada de hoy vamos a hablar de salud y sexualidad. Y para eso hemos invitado a tres personas muy importantes, ya está por llegar la tercera. Vamos a anticipar presentando a las primeras dos invitadas. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Bueno, paso a presentar. Primero me acompaña acá mi psicóloga. Alexandra Amorós es mi psicóloga, así que vamos a medir las palabras. Ella es licenciada en psicología, es especialista en sexualidad humana y educación sexual, es formada en perspectiva de diversidades y género, integra la red de psicólogos y psicólogas feministas. Así es. Y además es terapeuta de parejas, así que anoten, vamos a pedir datos. Y Ana Videla, bienvenida, Ana. Gracias. Bueno, ella es acompañante terapéutica, ella trabaja actualmente en el Hospital de Albardón, en la Unidad de Salud Mental y Atención Primaria de la Salud, CAPS, más conocido como los CAPS. Sí, o la salita. O la salita. Trabaja en espacios terapéuticos individuales y grupales y siempre recurriendo al arte como lenguaje y práctica posible para abordar en salud. Así que bueno, muchas gracias, chicas, por estar aquí. Vamos a arrancar a hablar un poco, vamos a pasar algunas placas porque siempre nos gusta hablar con números. Vamos a empezar a abordar este tema contando algunas placas. Desde una perspectiva holística y positiva queremos hablar de salud y sexualidad. La salud sexual consiste en el bienestar, no meramente ausencia de enfermedad, algo que nos cuesta todavía poder entender. Cuando uno está enfermo es porque no tiene salud. Cuando hablamos de salud sexual hablamos de algo un poco más profundo, implica el respeto, la seguridad y la libertad frente a la discriminación y la violencia. La salud sexual depende de goce de determinados derechos humanos. Vamos a la siguiente placa. Bueno, tenemos estas imágenes, nos parecía oportuno también hablar, siempre se ha hablado del círculo de la violencia, y el último eslabón de la violencia son los femicidios y hoy 25 de noviembre no podíamos no decirlo, entonces bueno, elegimos pasar estas placas donde muestran el último eslabón de la violencia, donde no hay respeto, donde se termina todo y bueno, lamentablemente tenemos que contar, esto es hasta mayo, incluso ahora ya llevábamos más de 200 femicidios en el país, así que bueno, son números que nos duelen y lamentamos. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la salud. La salud, tomamos datos de la Organización Mundial de la Salud para poder abordar estos temas. La sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano a lo largo de toda su vida. Abarca al sexo, las identidades de roles de género, erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexoafectiva. Creo que hay alguna otra placa. Y bueno, 25 de noviembre, hacemos nuevamente referencia a este día que no vamos a dejar que pase desapercibido. Y bueno, chicas, para arrancar un poco desde el ámbito laboral en donde ustedes están, ¿cómo podemos abordar de manera integral la salud y la sexualidad? A mí me parece que es interesante dejar de separarlas, ¿no? Es como si fuese un camino la sexualidad y otro camino la salud, siendo que, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, justamente en su última declaración, en estos, viste que tiene como subdivisiones la Organización Mundial de la Salud. Bueno, tiene una específica de sexualidad y habla del derecho al placer, ¿no? De empezar a hablar de la salud como todos esos espacios de placer, que pueden o no ser compartidos, que pueden o no incluir a otras personas, ¿no? Y eso me parece súper interesante, empezar a ver cómo el placer es parte de la sexualidad y, valga la redundancia, el placer es parte de la vida, entonces siempre va a estar relacionado con la salud. ¿No? Pensar que son cosas separadas o que es por un lado la salud sexual y el resto de la salud por otro, es fragmentar a la persona. Claro, mirarlo de manera integral, como dijimos al comienzo, ¿no? Así es. Totalmente. Pasa lo mismo también cuando hablamos de salud mental, que está íntima, empezamos a hacer hilos y está íntimamente ligada a la salud sexual también, y terminamos concluyendo lo mismo, ¿no? La salud es una. Creo que en este constructo social donde
tenemos como el modelo médico hegemónico donde la salud está referido a lo orgánico nada más. Esta necesidad de empezar a especificar algunas nos ha ido dando la oportunidad de ir haciendo estos focos, pero sin duda vamos hacia la unificación porque somos seres integrales, digamos, ¿no? Ojalá que en algún momento podamos hablar de salud y punto, digo, con todo lo que implica la salud para la persona. Bien, ¿y es distinto en varones, en mujeres, disidencias? Mira, yo creo que es difícil obtener números concretos de esto, ¿no? Porque es algo muy íntimo y no todo el mundo accede a espacios de salud mental donde podamos estar llevando números, bueno, a ver cómo lo vivís vos, cómo lo vive la otra persona. Lo que sí es real y no menor, teniendo en cuenta el día de la fecha, es que las mujeres sufrimos en salud mental con muchísima más frecuencia de trastornos de ansiedad, de trastornos del estado del ánimo, ¿no? Y que esto está relacionado obviamente con la sexualidad, ¿no? Y las disidencias también, ¿no? La salud mental y la forma de vivir la sexualidad de las disidencias creo que tienen una impronta distinta por toda la presión social alrededor. Porque también en esto que hablábamos recién con Ana y con vos, parece que la salud está como por fuera de la sociedad, ¿no? La salud mental es como una islita que va por ahí, ¿no? Y en realidad también es un producto social, la salud mental, es una salud colectiva. Entonces, si nosotros tenemos una sociedad hostil en donde nuestra sexualidad no se puede vivir con libertad, en nuestra identidad no se puede vivir con libertad, claramente que eso va a repercutir no solo en la forma de vivir mi erotismo y mi sexualidad, sino en la forma en la que yo voy a sentir mi salud mental también. Bien. ¿Vos cómo lo detectas? ¿Es en varones, en mujeres, en disidencias? ¿Cómo lo ves? Desde tu práctica. Desde el lugar donde trabajo, por lo general, la recepción de consultas, inquietudes y acompañamiento tiene que ver con las mujeres. Pero porque también desde el sistema de salud se brinda la responsabilidad, digamos, de la salud sexual y reproductiva hacia las mujeres, ¿no? Tenemos un montón de métodos anticonceptivos a los cuales podemos acceder, tenemos espacios de consejería, un montón de espacios que sin duda son muy importantes porque los necesitamos, pero también es importante empezar a mirar desde estas políticas, ¿no? de inclusión que, bueno, también hay otras personas, también los varones, también las disidencias, tienen necesidad de estos espacios que se puedan profundizar y puedan ser igual de comunes también, ¿no? En esto que hablábamos de la sociedad, digamos, ¿no? Está como un poquito más aceptado de, bueno, las mujeres van quizás un poco más cotidianamente a consultar por el tema, pero bueno, yo creo que es un ida y vuelta, digamos, y volvemos a la integralidad que planteábamos, ¿no? Somos todos y todas actores y actoras de esto, entonces es importante que podamos pensarlo también desde ahí. Bien. Bueno, hay algo que tenemos pendiente también que tiene que ver con las masculinidades y los diferentes estereotipos, ¿no? De a lo que una sociedad patriarcal nos somete a las mujeres y también a los hombres. Entonces, tocar lo que decimos la frágil masculinidad, que un hombre no tenga la libertad o la tranquilidad de poder asistir a un ginecólogo, a un psicólogo, sin pensar, no, si no estoy loco no voy a psicólogo, si no estoy enfermo no voy al médico. Sí, la falta de chequeos también, ¿no? Porque está súper institucionalizada la cuestión de la ginecología, ¿no? El control anual que hay que hacer, que sigue el PAP, tal, ¿no? Pero ¿cuántas veces en su vida, ni siquiera digo en el año, sino en su vida, un varón va al urólogo? Claro. ¿No? Nosotros en el primer nivel de atención, salud se divide en atención primaria de la salud, tenemos un segundo nivel y el tercero, que son los grandes hospitales donde están todos los profesionales y atienden demandas más específicas, pero a nosotros que nos toca trabajar en APS, tenemos los chequeos básicos como los PAP o análisis de sangre en ese nivel. En cambio, los varones, las personas que necesiten ir al urólogo, tienen que ir a un tercer nivel de atención donde sabemos que todo el circuito hasta llegar a conseguir un turno a veces es muy difícil. Entonces, bueno, en esto, ¿no? Ir pensándolo e ir haciendo también accesible el derecho a la salud. Porque es muy importante y el poder estar cerca es uno de los principales, digamos, actores de poder tener este derecho. Claro.
Y no hay campañas como en octubre por el cáncer de mama, no hay campañas por visitar a tu orólogo, digamos. Totalmente. Bien. Y esto también tiene que ver con la educación sexual integral, ¿no? Porque si vos te fijás, bueno, que tenemos más o menos nosotras la misma edad, cuando teníamos algún tipo de charla en aquel momento sobre educación sexual, era todo prevención de embarazo, cuestiones de útero y demás. Y en los varones y de su salud tampoco se hablaba. Entonces, yo creo que esto ha ido quedando como, ¿viste? Como un resabio, ¿no? A través de los años. Hablamos un montón de nosotras las mujeres, de las disidencias, demás, pero el varón queda desdibujado del contexto de salud sexual y no reproductiva también. Bien. Bueno, estamos llegando al final del primer bloque. Queda mucho tema pendiente, así que vamos a aprovechar todo el tiempo que tengamos al aire. Vamos a ir un corte breve y volvemos a seguir hablando de la integralidad de la salud. La fotografía de espectáculos es una de mis preferidas porque combina dos de mis pasiones, que es la música y la fotografía. Esta primera fotografía es en el marco de la Fiesta del Sol del año 2017. Previamente al show me preparo conociendo un poco de las bandas que van a tocar, cómo es su despliegue escénico. La decisión de la fotografía era mostrar un poco esta gran capacidad que tenía el escenario, tanto a nivel lumínico como presencial. Fue una decisión estética hacerla en blanco y negro para resaltar un poco más los contrastes. Es bastante difícil la fotografía de espectáculo, lo considero yo particularmente, porque tenés objetos en mucho movimiento, entonces ahí está la capacidad del fotógrafo de poder adaptarse a los distintos escenarios para lograr las tomas que quiere. El espacio geográfico es donde el hombre desarrolla sus actividades. Nuestro campo de estudio tiene que ver con esto. Para el profesorado estamos preparados para lograr una integración totalizadora y holística sobre el espacio geográfico. Y en la licenciatura estamos más preparados para la investigación sobre este campo. Básicamente el plan de estudio consta de 5 años de cursado. En el profesorado tenemos materias del tipo pedagógico que nos preparan para dar clases, lógicamente, y en la licenciatura tenemos un poco más de materias del tipo de investigación, como los seminarios o metodología de investigación. Se denomina profesorado universitario en geografía. Tenemos alcance de la educación media y la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, y dentro de la licenciatura el título es de licenciado en geografía. Los alumnos después podemos seguir realizando otros estudios tipo de posgrado o doctorados, y lo que más me gusta de la carrera es esta cuestión de que tenemos un montón de oportunidades y de materias que nos abren un gran espacio para desarrollarnos. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, ya estamos en el segundo bloque de Mujeres en Movimiento. Ya tenemos a la tercera integrante. Bienvenida, Cecilia. Bueno, Cecilia es médica especialista general y comunitaria. Pertenece además a la Red Nacional de Profesionales por el Derecho a Decidir. Y bueno, con ella también vamos a hablar un poco de esto que venimos hablando de la integralidad de la salud. Y vamos a ir nuevamente a unas placas para pasar algunos datos, algunos conceptos, si se quiere. La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como de la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Ahora vamos a la otra placa pequeña. La salud reproductiva implica la posibilidad de tener una sexualidad satisfactoria y segura, así como la libertad de tener hijos si y cuando se desee tenerlos, ¿no? No sé si queda una placa más.
Esta concepción de la salud reproductiva supone el derecho de las personas a elegir métodos anticonceptivos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, y de tener acceso a servicios de salud apropiados que permitan los embarazos y los partos sin riesgo y den a las personas las máximas posibilidades de tener hijos sanos, ¿sí? Bueno, lo que queremos abordar un poco es esto del acceso a la salud, ¿no? La salud como un derecho y esta visión que venimos tratando de hacerla de manera integral, de no separar las cosas, ¿no? Biopsicofísica, podríamos decir. Estaría bien dicho decir acceso a la salud integral, ¿no? ¿Cuál es la visión? ¿Querés empezar vos, Ceci? Sí, realmente, bueno, ahora estamos viviendo un momento, creo que histórico, en la decisión sobre la salud en el cuerpo de las mujeres y personas con capacidad de gestar, desde que está la ley 27610, que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Yo pertenezco a la red de profesionales por el derecho a decidir. Somos más de 1000 equipos a lo largo y ancho del país que garantizamos este derecho, pero aún falta mucho para que se pueda, como vos decías, acceder de manera integral a este derecho. Es difícil, creo que queda mucho por hacer. Si bien son muchos y muchas las profesionales que nos dedicamos a esto y cada vez estamos ganando más batallas, todavía hay muchas barreras, todavía falta que el sistema de salud con todos sus sectores y subsectores pueda tener mejor capacidad instalada para hacer accesible este derecho, pero hay pequeños avances que se pueden llegar a ver incluso en nuestra provincia. Bien. Bueno, y esto, ¿cómo se accede? Esta imagen la elegí porque me pareció fantástica, muestra una época de hecho, pero en esa época la mujer ya estaba decidiendo, digamos, una sátira, digamos, pero es una forma de decidir, ¿no? Antes de decidir nosotras cuándo queremos que venga la cigüeña, ¿no? Esto del acceso a la salud, ¿cómo accedemos las personas en general a la salud? ¿O por qué accedemos a la salud? Yo creo que es una construcción desde muy temprano en nuestra vida, ¿no? Con respecto a esto que hablábamos de la educación sexual integral, laica, con perspectiva de género y derechos humanos, que esta es la parte más importante, ¿no? Quizás de la educación sexual integral, que sea laica, que sea con perspectiva de derechos y de género. Creo que desde ese momento de nuestra infancia empezamos a ver qué tan fácil o qué tan difícil, por nuestras a veces condiciones materiales, por un montón de cuestiones que tienen que ver con lo social y con lo comunitario, justamente, qué tanto podemos acceder o no. Hay gente que es mucho más privilegiada que otra y tiene más fácil acceso a la salud y sobre todo a la salud sexual, y hay otra gente que quizás tenemos que ir a buscar, ¿no? Tenemos que llegar nosotros, no esperar que llegue, ¿no? Bueno, desde los CAPS imagino que es el... Sí, es un gran trabajo comunitario, digamos, el que se realiza desde los CAPS, porque justamente esta es la perspectiva que tienen algunos, digamos, debería ser en todos los CAPS igual, pero en el que trabajo, por suerte, tenemos un equipo comunitario, todos comunitarios, desde quien entrega la medicación, agentes sanitarios, yo como acompañante terapéutico. No solo recepcionamos las demandas que van llegando, sino trabajamos fuertemente en llegar hacia la comunidad. Y en esto nos encontramos siempre gestando redes con los distintos actores de la misma. Estamos trabajando con la escuela, con las cooperativas de trabajo, unidades productivas, polideportivos. Creo que también en esto de cómo accedemos a la salud, es importante entender que la salud nos atraviesa y el sistema de salud debe llegar, esto de garantizar el derecho, hasta el domicilio de la persona, digamos, ¿no? Porque si por distintos motivos no se acerca, que motivos hay diversos, nosotros tenemos que llegar, digamos, y poder hacer accesible este derecho a la salud. Bien. Y cómo acceder a la información también, ¿no? Esto que decíamos, recién hacíamos un comentario, es como que las mujeres por ahí tenemos más, no sé si acceso, pero es como que está más instalado que en los varones acceder a la salud y más a la salud sexual, digamos. Sí, en realidad, con respecto al acceso de la salud que preguntabas, el acceso a la salud es desigual. Tiene unos determinantes que tienen que ver con el género, con
las identidades diversas, con la clase social a la cual pertenecen las personas, el lugar donde vive. No es lo mismo una persona en Tierra del Fuego o en Barrial, Calingasta, o en la calle 17 en Posito, donde yo trabajo, que en el centro, tal vez, que tiene otro acceso, tal vez hablando de la parte de las regiones. El acceso es desigual todavía, a pesar de que hay un sistema público que te da gratuidad, que da acceso. Además tenemos hospitales, por hablar en la provincia de San Juan, los 2 grandes hospitales aún tienen una característica, que son hospitales con un modelo hegemónico muy fuerte. No se trabaja interdisciplinariamente tal como lo necesita según las necesidades de la población, y para muchas mujeres suele ser unas instituciones expulsivas, donde no logran cumplir con la necesidad, con lo que van a buscar, ¿sí? Entonces, todavía nos falta mucho por hacer. Todavía quienes estamos en el sistema de salud, que somos un eslabón más de todo un sistema, venimos luchando para que esto cambie, venimos realizando una serie de acciones para que esto vaya cambiando de a poco. Tenemos una ley que nos respalda, pero todavía hay mucho por exigir, mucho por reclamar. No están garantizados todos los puntos de la ley y los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos en las mujeres y en las personas con capacidad de gestar. Bien. Bueno, eso que decíamos recién, que cuando llegás a conseguir un turno, por ejemplo, en alguno de los hospitales centrales, quizás ya te pasó. A mí me pasó casos de personas que fueron a pedir una ecografía y en realidad ya tuvieron el bebé cuando les llegó el turno. Cosas así, digamos. No sé si actualmente sigue pasando, pero bueno, esto del acceso, la verdad que es una realidad. Bueno, estamos llegando al final del segundo bloque. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir hablando sobre la sexualidad y sobre conocernos, cuánto nos conocemos y de qué manera abordamos el conocimiento. Vamos a ir a un corte y venimos con el tercer bloque de hoy. La minería tiene una serie de etapas que van desde lo que es la búsqueda de los yacimientos minerales hasta lo que es la comercialización. El ingeniero de minas puede tener su participación en esas distintas etapas. La primera sería la parte de prospección, después viene la exploración, después como tercera etapa la explotación, el beneficio como cuarta etapa y bueno, la última sería la comercialización. Durante la carrera tenemos un ciclo básico que está compuesto por las materias básicas que hacen a la física, el cálculo, la química general. Y después tenemos un ciclo avanzado que es donde uno puede elegir sus optativas y poder ir perfilándose para la rama que él desea. Tenemos como requisito 2 prácticas de verano donde el estudiante se va a distintas minas del país y realiza una práctica preprofesional. Ahí está en contacto con todos los ingenieros. Durante ese mes él participa como si ya estuviese, digamos, recibido. Nosotros en San Juan tenemos un instituto de investigaciones mineras donde se requieren profesionales que tengan conocimientos de tipo mineros. Elegí ingeniería de minas porque ya venía de la escuela industrial con el perfil de técnico en minas. Futuralia, un programa con perspectiva federal. Propone reflexionar y discutir el futuro de la Argentina post-pandemia. Futuralia, con Mexi Violeta Ortiz Berea. Sábados a las 14:30 horas. Por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, ya estamos en el tercer bloque del programa de hoy. Vamos a hablar sobre conocernos. Y para eso vamos a pasar algunas imágenes, algunas más instaladas y conocidas que otras. Cuando hablamos sobre nuestro cuerpo, cómo es o cómo somos, vemos imágenes como estas, ¿no? ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Es redondo? ¿Es triangular? ¿Lo del reloj? Vamos a ver otras imágenes. Generalmente de mujeres, ¿no? Pero también hay de varón.
esto de sos como una manzana, como una pera, como un triángulo, ¿no? Comparando nuestros cuerpos, no hablando de eso. A los hombres también les pasa, sos redondo, sos rectangular, hay diferentes, pero de esto hay muchísimo. Pero poco hay de esto. Vamos a la próxima, de conocernos un poco más en profundidad. Vamos a la siguiente imagen. Esto, por ejemplo, ¿no? Quizás de grande, muy de grandes, cuando ya vamos al ginecólogo solas, ¿no? Empezamos a explorar y a conocernos algo que no es tan fácil de conocer. Entonces, bueno, vamos a pasar otras imágenes de que hace muy poco se han podido dar a conocer, ¿no? De este órgano tan hermoso. Vamos a la próxima imagen, que sí la estaba esperando y no la censuraron. Ahí, ¿no? Esto que tanto nos costó de poder hablar, nosotros vemos órganos, no puse las clásicas imágenes de cuando vemos educación sexual en las escuelas, no necesariamente integral ni con derechos humanos, ni con perspectiva de género, pero por ejemplo, el clítoris es algo que no lo vimos cuando nos enseñaron educación sexual en las escuelas. No sé si actualmente, donde se implemente bien, se llegará a hablar de esto, pero bueno, esto de conocernos, ¿no? La importancia de conocer nuestro cuerpo y no comer nuestro cuerpo. Empiezan a aparecer las 80, 90, empiezan a aparecer las primeras bibliografías, ¿no? Entre comillas, científicas al respecto. Obviamente que ya se sabían de antes muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, como que se le empieza a dar ese lugar. Y creo que también es importante entender toda esta anatomía, ¿no? que está mostrando la imagen. Porque pareciera como que el clítoris es el botoncito que tenés ahí, ¿no? Y para la gente que llega a tener algún acceso a esta información, creo que estas informaciones que tienen que ver con el placer y con lo erótico terminan siendo muchas veces un privilegio de clase. Qué fuerte. Sí. Bueno, cuando lo abordan en los CAPS, por ejemplo, esto de no solo el acceso, porque hacen charlas con la gente, digamos, entonces a hablar no solamente de cuidarse, sino también de tener disfrute. Totalmente. El placer en todo nuestro cuerpo, en realidad, ¿no? Y en todas nuestras prácticas, que muchas veces sucede que no se creen merecedores ni merecedoras de este placer. Y cómo podemos ir ejercitando desde lo cotidiano estos espacios de autoconocimiento, de autoexploración, darse un momento en el día, ¿no? Que no sea toda una vida para otros, sino tener esos propios tiempos, es donde por lo menos desde el acompañamiento terapéutico siempre trabajo. Mi pregunta es, ¿y a vos qué te gusta? Aparece muchas veces un gran silencio porque empiezan, bueno, ¿desde dónde? A mí y empezar a acompañar, ¿no? En esta búsqueda, porque también quizás es algo que no se han permitido preguntarse en otro momento. Mi trabajo está en acompañar en esta búsqueda, ¿no? E ir encontrando desde lo más cotidiano y lo más íntimo la posibilidad de placer. Bien. Y bueno, la preocupación también de poder, no la preocupación, sino poder disfrutar sin tener el peligro o el peso de o quedar embarazada o alguna transmisión de enfermedad sexual, poder disfrutar de manera tranquila, digamos, libre, ¿no? Es una pelea. Sí, sobre todo cuando el acceso a los métodos anticonceptivos, como decía antes, es desigual. No se acceden a la educación sexual integral como tenemos la ley que permite que se haga, y tampoco tenemos una constancia de acceso a métodos anticonceptivos, especialmente en los y las adolescentes. Cuesta llegar, la promoción de métodos anticonceptivos se ve sesgada por una serie de prejuicios. Esto de lo que hablaban de cómo atraviesa a las mujeres el placer y la obligatoriedad de maternar o no, también tiene que ver con eso, qué contexto tiene, si puede tener una salud sexual cuando tal vez no tiene condiciones materiales para vivir bien, para vivir plenamente, dignamente, y tal vez esa esfera de la salud sexual también se ve alterada. Entonces creo que, lo vuelvo a decir, hay mucho para trabajar y todavía, y gracias a la lucha de las mujeres a lo largo de la historia y todas las identidades diversas, se puede
se puede alcanzar las leyes que nos permiten decidir, porque esto es lo más difícil, es tener la conciencia de que podemos decidir sobre nuestro cuerpo, decidir cuándo, con quién y por qué tener relaciones o no. Tiene mucho que ver la decisión, porque cuando tenemos una población y un grupo de mujeres que no puede decidir sobre su economía del hogar, sobre qué hacer, si estudiar o no, si tiene acceso, mucho menos puede decidir sobre otras cosas más que la rodean, ¿no? Claro. Y bueno, esto de que nosotros en Argentina tenemos una batería de leyes, hace poco le hemos festejado el cumpleaños de 15 a la ESI y todavía no la logramos implementar. Y bueno, en el 2018 fue un gran triunfo y todavía está la pelea de que se implemente, pero en la gente, esta conciencia colectiva ha cambiado en relación a que tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, cosa que era impensada muchos años atrás, incluso en el 2018 era la discusión en la mesa del almuerzo todos los días. De ahí hasta acá, estamos en el 2021. ¿Ha cambiado? ¿Ustedes qué perciben? ¿Cómo lo ven? Yo creo que se está animando también más a hablar, ¿no?, de estos temas en la charla de domingo, en la Navidad. Creo que esto también es el cambio, que ya no nos callamos más y se está poniendo cada vez más en la agenda cotidiana de cualquier persona. Bueno, pero te has quedado embarazada y ¿qué querés hacer, no? Que antes directamente era a lo mejor felicitaciones, no sé qué, y la persona así con cara de póker, sí, felicitaciones, ¿no? Sí, últimamente, y bueno, fruto de la lucha de muchos años de quienes han estado en estos temas de género, podemos hoy tener estas leyes que nos permiten asistir, garantizar derechos. La verdad, la experiencia que yo tengo en el acompañamiento de la decisión de abortar de las personas es muy positivo, porque incluso va la abuela a acompañar a su nieta, va la nuera, que tal vez vive con ella, va una amiga, y por ejemplo, ciertas cuestiones que en los últimos 6 meses sacábamos una estadística de las personas que han accedido a la interrupción voluntaria del embarazo en el hospital donde trabajo, que es el Hospital de Pocito. Más del 50% de las personas son madres, ya han maternado. Entonces también tiene que ver ese cambio de decidir. Les cuesta, van por un consejo, van por la asesoría. Siempre acompañar una decisión de una mujer o de las personas con capacidad de gestar es hasta una práctica contrahegemónica, porque siempre es desde las instituciones, el tutelaje del cuerpo de las mujeres, de las identidades diversas, de qué está bien o qué está mal según la sociedad. Entonces llega a ser una decisión política de poder acompañar una decisión de esas características, al igual que decidir qué método usar. Pero bueno, yo creo que sí ha cambiado, se vienen gestando cosas muy importantes y se ve reflejado en el día a día. Bien. Y por suerte queda mucho por hacer todavía, digamos, no ha acabado ahí la lucha y la acción. Comparto totalmente de que ha habido un gran avance y hay, como decíamos, muchísimo por seguir puliendo todavía. Bien. Bueno, chicas, estamos llegando al final del tercer bloque. Vamos a ir un corte y venimos con el cuarto bloque de Mujeres en Movimiento. Mi nombre es Mercedes Yacante, soy diseñadora gráfica, ilustradora, tatuadora, muralista. En este momento muy entusiasmada con muchos proyectos de ilustración y hoy en día estoy viviendo del arte, que es lo que amo. Me basé en un viaje que hice al norte para un concurso del Encuentro Nacional de Editorial que se realizó acá en San Juan, el primer encuentro, y está realizado en forma digital. Más allá que parezca acuarela, es todo digital. Y con temática norteña, como verán en la estética de la ilustración. Somos
Somos luz. No, no es poesía. Todo lo que sabemos, todo lo que recordamos son impulsos eléctricos que viajan en las casi 100.000 millones de neuronas que se conectan entre sí en nuestro cerebro. A través del ojo, la luz llega al nervio óptico y se convierte en impulsos eléctricos que luego nuestro cerebro interpreta y almacena. En la cámara fotográfica, la luz viaja a través de una lente y un sensor la convierte en impulsos eléctricos y luego en un lenguaje binario, es decir, en ceros y unos. Así se crea un píxel, la menor unidad que forma la fotografía digital. Cada foto puede contener millones de píxeles. La cámara fotográfica imita el proceso físico del cerebro al convertir la luz en electricidad y después interpretarla como una imagen. Tanto tus recuerdos o tus fotografías digitales no son más que impulsos eléctricos queriendo ser memoria. Ciclo Proyectos y Creación Musical. Ciclo de divulgación de proyectos de investigación y de creación musical del Gabinete de Estudios Musicales, GEM, de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. La modalidad de difusión es a través de videos por el canal de YouTube del Gabinete durante los meses de noviembre y diciembre. Se emitirán los martes y viernes a las 17 horas con el aval del Departamento de Música y el apoyo de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad. Conexiones. Investigación, historias de vida, educación, expresiones artísticas, información universitaria, corresponsalías, con la conducción de Analía Santander y Ana Paula Trujillano. Conexiones, los viernes desde las 18 horas por Sama y Radio Universidad. Estudia en la Universidad Nacional de San Juan. Vos podés elegir. Estas son las carreras en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Licenciatura en Astronomía. Licenciatura en Biología. Licenciatura en Ciencias de la Computación. Licenciatura en Ciencias Geológicas. Licenciatura en Geofísica. Licenciatura en Sistemas de Información. Técnico Universitario en Sistemas de Información. Técnico Universitario en Programación. Técnico Universitario en Biología. Sí, vos podés elegir. Estudiá en la Nacional. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es una gran concentración de masa en una región muy reducida del espacio. Por eso, las fuerzas gravitacionales son tan intensas que absolutamente nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él. Los agujeros negros están divididos en dos grandes grupos, estelares y galácticos. Los agujeros negros estelares tienen su origen como parte de la etapa final en la evolución de la vida de una estrella que tiene más de 20 masas solares. Los agujeros negros galácticos viven en el centro de las galaxias, de todas las galaxias, y se formaron en los principios de la vida de la misma galaxia. Una vez formados los agujeros negros, estos comienzan a crecer por acumulación de toda la materia que atrapan que se encuentra alrededor de ellos y pueden llegar a alcanzar masas de entre 1 millón y 1.000 millones de masas solares. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, ya estamos en el cuarto bloque de Mujeres en Movimiento, hablando de salud y sexualidad, todo de la mano, todo bien apretadito de la mano. Y vamos a hablar en contra de la educación sexual integral y versus eso están los tabúes y los mitos que no nos permiten llegar a la información científica. Entonces, bueno, queríamos pasar algunos mitos o tabúes. Bueno, en primera instancia, esto sería información, ¿no? Todo esto es información que necesitamos, que toda la sociedad en cada ámbito lo sepan. Ahora desde la oficina estamos llevando una experiencia de educación de Ley Micaela en diferentes ámbitos
Y esto que quizás a quienes militamos nos resulta o familiar o claro, ¿no? Como que es obvio, para muchas personas todavía no lo es y es muy difícil poder comprenderlo. Digamos que no es lo mismo el sexo que el género, la identidad, la percepción. Toda esta información es información que tiene que llegar. Vamos a las próximas imágenes, habían algunos mitos y prejuicios. Bueno, hay todo un movimiento que se armó hace poco tiempo, nosotras también gozamos, ¿no? Mitos y prejuicios sobre personas con discapacidad, ¿no? Esto de la infantilización de la discapacidad, de concebir principalmente a las mujeres con discapacidad, que son niñas toda la vida, ¿no? Entonces pensar, no son deseadas, que si tienen pareja hay que cuidarla, no hay que dejarla libre, digamos. Entonces en el ejercicio de su sexualidad durante la vida, considerarla una nena toda la vida, ¿no? Vamos a ver, hay otra imagen. Esta me pareció fundamental. Es una secuencia muy larga, pero me pareció importante poder, a ver, casi no la veo, pero bueno, que los jóvenes, ¿se alcanza a ver ahí? El lavado, a ver, me voy a parar para leerles. Las mujeres nunca se quedan embarazadas en su primera relación sexual. Esto, los datos no los puse, pero son una encuesta que hicieron a jóvenes en el año 2018. Y la gran mayoría respondía a esto. O sea, por ejemplo, el 68% respondía a lo primero, el 70% respondía a lo segundo. Tener relaciones sexuales de pie impide el embarazo. 64% estaba de acuerdo. El lavado vaginal después de un acto sexual es suficiente para evitar un embarazo. La marcha atrás es efectiva, en eso acordaban varones y mujeres. La píldora o el anillo vaginal es suficiente y te protegen de enfermedades no protegen de enfermedades de transmisión sexual, acordaban. El SIDA solo se contagia en relaciones sexuales con prostitutas u homosexuales. 2018, no estoy hablando del 2008 ni del 98. Por el aspecto se puede saber si una persona es portadora de VIH-Sida. Estos sí que son mitos y tabúes. Vamos, hay otras imágenes. Bueno, y después, bueno, esto de conocer el cuerpo. Otros mitos que ustedes conozcan o tabúes con los cuales todavía se encuentran, año 2021, y no puedan creer que las personas conciban eso como una verdad instalada, ¿no? Yo creo que están muy presentes la lista, ¿no? que vos nombrabas, y yo no la dejaría en jóvenes, ¿no? O en adolescentes. Yo creo que está en muchísima gente, en muchísimas personas a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? Cuando leías la primera de que la mujer no se queda embarazada en su primera relación sexual, es algo que yo le he escuchado a mi abuela, ¿no? Yo puedo entender que una señora de 84 años haya tenido esto en la idea, ¿no? Pero también se lo he escuchado a muchas pacientes hoy, ¿no? O esto de la ducha vaginal también. Creo que hay, ¿no? una barrera en la información de calidad, porque hay un bombardeo enorme, sobre todo con las redes sociales, de qué información sobre sexualidad hay, o viste que también hay un montón de influencers, que a mí la verdad este tipo de cosas no me agradan, pero que te dicen 3 posturas para que tal cosa, o de esta manera vas a hacerlo, volver loco, qué sé yo, ¿no? Y siempre hablamos de la heterosexualidad, ¿no? Como que el acceso a la información principalmente, no, por suerte no toda, de la educación sexual popular, no voy a decir integral, es heterosexual, ¿no? Y es monógama. La pornografía. La pornografía, tal cual, ¿no? ¿Cuántas generaciones ha educado la pornografía, ¿no? Bueno, ¿otros mitos o cosas que ustedes todavía escuchan y...? No, comparto de esto de la existencia de todos estos mitos y prejuicios, sobre todo con la discapacidad, ¿no? Me ha tocado acompañar a familias en este tomar conciencia de la sexualidad de la persona, digamos, ¿no? Que era algo que además se exigía como explícitamente. Este caso en particular, hay un montón de otros donde no, pero la familia sigue infantilizando con este miedo, y es que ¿qué hago? Era lo que respondí, y es que ¿qué hago? O sea, si habilito, como si pudieran habilitar o no, digamos, ¿no? El derecho de esa persona, ¿qué hago? Entonces, bueno, creo que tal cual.
hay mucho por trabajar. Está buenísimo que el movimiento siga tomando fuerza, digamos, y que las personas con discapacidad puedan hacer de su derecho a decidir, al placer, al ejercicio de su sexualidad, algo efectivo, ¿no? Yo creo que la lista es muy certera. La verdad, todo lo que está en la lista se ve a diario, se nos dice a diario en la consulta médica, y sí vale para todas las edades, como lo mencionaba, porque es verdad, y también no hay que dejar afuera la sexualidad también en la tercera edad, que también es un tema que también la familia le incomoda en los cuidados, pero por supuesto que queda mucho todavía para trabajar. Bien. Bueno, y en relación a todos estos temas, bueno, me pareció importante también destacar que en septiembre hay un Día Mundial de la Salud Sexual, o sea que es algo que necesitamos abordarlo de manera integral, y si existe un día es porque, bueno, hay mucho trabajo de fondo, ¿no? Entonces, bueno, en relación a todos los temas que hemos abordado, ¿cuál sería el mensaje de ustedes a la audiencia en general? En comunicación decimos audiencias, a todas las personas. Yo creo que es importante seguir gestando y habilitando estos espacios de comunicación, ¿no? De intercambio, de construcción en conjunto, de poner en palabras, ir dejando quizás estos tabúes, estos mitos, esto de esto no se habla, esto no se dice, y seguir, como habíamos identificado, ¿no? Ha habido un avance, seguir trabajando para que así sea, y yo creo que la comunicación, el encuentro y la información son claves para seguir trabajando. Muy bien. ¿Sí, Alex? Yo creo que, bueno, justo hoy es 25 de noviembre, Día de la No Violencia. Creo que el tema de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, debe ser asistida en todos los niveles, con un trato humanizado, digno, que respete los derechos de las personas, libre de prejuicios morales, religiosos, éticos, y que le permitan a las personas desarrollarse en una comunidad plenamente y poder en ese camino, que es una construcción, digo, de toda la sociedad y de todas las personas, en ese camino poder hacerlo cada vez más real, más ajustado a las necesidades, y que se vuelva una realidad en un futuro. Bien. Alex. Bueno, yo creo que es muy difícil agregar algo que no se haya dicho, ¿no? Pero creo que es importante que todas las personas que nos están escuchando sepan que el acceso a la información también es un derecho, y que justamente es quizás la base, ¿no?, de todo lo que puede venir después. Entonces, siempre que tengan dudas, siempre que se queden como con estas ideas o estos prejuicios que han ido escuchando de la amiga, de la mamá, de quien sea, tratar de llegar a algún profesional o alguna profesional y consultar, ¿no? Y si no, también consultar lugares confiables, ¿no? No ir a Cosmopolitan o cosas del estilo. Claro. Bien. Bueno, esto también de asistir a los centros de salud, ¿no? A ir a buscar esa información de primera mano, ¿no? Una pregunta muy frecuente es: ¿a partir de qué edad puedo ir a preguntar sin el acompañamiento de un adulto, digamos? Y se contempla que desde los 12 años, ¿no me equivoco? Desde los 12 años, las niñas y niños, adolescentes, pueden ir a consultar, a pedir un método anticonceptivo, a que le brinden esta información certera de la cual hablamos. Creo que es muy importante porque es una de las preguntas que por ahí surgen bastante, pero ¿puedo ir? Por supuesto, claro. Sí, es muy importante. Tiene que ver ahí con los mitos que hay en el equipo de salud o en los y las profesionales de salud, que dicen, bueno, si viene a pedir un anticonceptivo deben ir con un adulto. No, de ninguna manera, forma parte de los derechos del niño, de los y las adolescentes, y de una práctica y una prestación de salud. Bueno, eso es un dato muy importante. Y también Emilce Moragues, que es una referente en la lucha de personas con discapacidad, ella dice: yo hasta ahora voy al médico y me preguntan con quién voy. Y soy una mujer adulta, hace muchos años que soy adulta y me siguen preguntando con quién voy.
Y, o sea, el personal de salud la tiene que atender, no tiene por qué preguntarle con quién viene, sí o sí. Lo mismo pasa con los adultos mayores. Claro. Bueno, tenemos pendiente un programa de adultas mayores y hay muchos temas para hablar con ellas. Conservo un tip que hablamos con Nati Klopp, me acuerdo que ella dijo, cuando se cierra el parque de diversiones... Cuando se cierra la fábrica se abre el parque de diversiones. Se abre el parque de diversiones, claro. En relación a otro mito, que cuando llega la menopausia se termina el placer, y ella decía, cuando se cierra la fábrica se abre el parque de diversiones. Muy gráfico, así que bueno, también mensaje para ellas, están incluidas en esto. Y bueno, nosotros ya estamos llegando al final del programa de hoy. La verdad que hemos volcado una información muy importante para toda la audiencia, y en la jornada de hoy, que es 25 de noviembre, bien como han dicho las chicas, seguimos diciendo, deseamos que todas las personas tengan acceso a relaciones no violentas, y que dentro de unos años no tengamos que seguir luchando en contra de la violencia hacia las mujeres, disidencias y hacia las demás personas, ¿no? Que estos números no los sigamos contando más, y mientras sigamos contándolos va a seguir la lucha en pie. Así que bueno, muchas gracias Alex, Ana, Ceci. Gracias. Muchísimas gracias por todo lo compartido, y nosotros seguimos, nos quedan todavía 3 programas del ciclo 2021, así que nos encontramos el próximo jueves a las 14 para seguir haciendo Mujeres en Movimiento.